Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Escúchelos y mírelos por nuestras redes vinculadas. www.radiopacificoestereo.com. Día del Locutor Ecuatoriano, promovido por Fundación Pacífico del Ecuador, la Fundación de Fundaciones. Presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. El saludo correspondiente para nuestra audiencia, que estamos en el mes del locutor ecuatoriano, en la galería que justamente está promovida por Radio Pacífico Estéreo. Año tras año contamos con voces, contamos con locutores y por supuesto la confianza de la audiencia en el resto del país y en el mundo entero, donde está un ecuatoriano. El saludo correspondiente para Javier Montalvo. Javier, bienvenido a esta galería. Para mí un placer, para mí un honor, mi querido Aníbal, gracias por tomarnos en cuenta y estoy a su total disposición para este diálogo ameno y placentero. Entiendo que en este recorrido geográfico que nos permite el Internet y esta vía, estás en Cuenca, si me permites. Sí, y yo ya vivo aquí en Cuenca, bueno, yo soy ambateño, pero Justamente yo eso iba, ya, porque por el sí, apellido y sí. el apellido quería un poco saber, describir la biografía, si podemos entrar con ese tema. Claro, con todo gusto. Bueno, yo soy ambateño, tengo exactamente 53 años, de los cuales yo ya 33 años vivo aquí en la ciudad de Cuenca. Tengo ya aquí mi familia, tengo pues mi profesión, mi estudio de grabaciones, mi productora, a la cual presto servicios a muchas importantes ¿Hasta qué empresas de edad aquí del austro y viviste del tú en país. Ambato? ¿Hasta qué edad viviste, Javier, en Ambato? Y ya, yo viví hasta los 17 años. Tuve la oportunidad de trabajar en radio con grandes radiodifusores de la ciudad de Ambato desde los 14 años de edad. Y yo empecé a trabajar con, bueno, no digamos trabajar porque esto es un hobby, ¿no? Es una pasión. Y siempre fue mi deseo desde niño, desde la primera vez que le vi a mi padre trabajar desde muy niño en una radio AM. Tendría yo por ahí, Perdona, ¿tu tal. padre es un radiodifusor, un periodista de nombre, no sé si es del Deportivo? Bueno, pasó por una época de grandes radiodifusores zambateños, por ejemplo, como de Edgar Castellanos, Francis Carrión, Ujú. em, Eduardo Cisneros, y Eduardo Cisneros, claro, y bueno, don Guillermo él, Jacome. Guillermo creo que trabajaba en Quito, pero mi papi no fue muy amigo de él, pero él tuvo un paso, Hablo a él las tuvo voces y un, a los, en este caso, los personajes oriundos de Ambato. así es, pero él tuvo un paso fugaz por Radio Cosmopolita de la ciudad de Ambato, AM, en ese tiempo. Y de muy niño me llevó a la radio y mi asombro fue tan que me quedó marcado hasta el día de hoy verle a una persona con un piano de cola abrir la transmisión de radio con el himno nacional en piano. O sea, para mí fue y me tocó eso y ver tanto disco LP. Esa radio era de una tía de nosotros, muy querida, hermana de mi abuelo, apellido Montalvo, que en ese tiempo arrendaban esa radio. Y mi papá, obvio, que empezó a trabajar en esa radio, pero fue un paso fugaz nada más que tuvo por esa radio, pero fue suficiente para para que me llegue a gustar, a encantar y ser lo que soy el día de hoy, en producción, en locución aquí en la ciudad de Cuenca. Bueno, no te alargo más. Pasó el tiempo, otro cómplice que fue em, para llegar a este gusto tan increíble como es la locución, la producción, fue mi abuelo que tan solo a los 7, 8 años de edad
me regaló una grabadora Panasonic. Ah, Con esta ya. grabadora Panasonic yo iba a grabar a policías municipales y a gente, y a transeúntes. Y ya empezaba yo a jugar a locutor a esa edad. Y pues pasó el tiempo y nos mudamos a un barrio muy distinguido en la ciudad de Ambato, que es el barrio de Ficoa, donde nuestros vecinos fueron Edgar Castellanos de Radio Eco, la ex Radio Eco, y Guillermo Jaco Jiménez de Radio Ritmo 95. Y yo les hablaba y les molestaba a ellos que siempre me gustaba la radio y quería trabajar en radio, hasta que Guillermo Jacome me dio la oportunidad de trabajar en Ritmo 95. En ese tiempo Guillermo era la voz exclusiva, no había más. Era una radio que solamente se escuchaba la voz en comercial de él y también identificativos con la voz de él. No había locutores, solamente era una radio musical. Así que yo empecé y así se empieza o- limpiando discos, conociendo la música em, y viendo, obviamente era muy observador, viendo a Guillermo como él no tenía un brazo y se daba los modos para grabar en dos grabadoras de cinta en ese tiempo, ¿no? Ah, o Él él mismo editaba. él mismo editaba y se daba la facilidad de editar y grababa su voz y obviamente toda la mezcla lo hacía en otra grabadora, pero era, era increíble verle en la manera de Un productor. espectáculo. Un espectáculo, obvio, sí, una bendición para mí porque yo era muy observador. Y me empezó a gustar y te comento que yo empezaba ya a hacer guiones, textos para programas y le presentaba a él, pero él era una persona muy celosa de su trabajo. Y Moniquita Jacome, la hija de él, Ujú. me dijo, oiga Javier, papá dice no le va a dar la oportunidad aquí en la radio para que sea algo más. Y peor locutor, salga de la radio, Javier. Y eso hice. Le agradecí infinitamente a don Guillermo y salí y me fui a Radio Hola de mi querido Eduardo Cisneros, que Que en paz paz descanse. descanse y le tengo yo mucha gratitud. Él en cambio era una persona muy flexible, no era celosa, es más, a mí me dejó la llave de la radio porque yo abría y cerraba perdón, la radio los fines de semana. Me dio los turnos de fines de semana. Y empecé yo ya a locutar ahí. Me puso como guía a una locutora y me dijo, bueno, indícale y los dos van a hacer un programa. Y así empecé. Y en la producción me dejó también las llaves del estudio de ¿Y grabaciones. quién era esa locutora? Se llamaba, bueno, en ese tiempo le decían Stacy, pero su nombre era Marisol. Ah, Ella ya no está con nosotros en este mundo, partió de muy joven, tuvo un pequeño accidente y yo le tengo mucha gratitud a ella porque con ella aprendí me dio la patadita, ¿no? Como dicen ujú. todos, Qué bueno. para empezar a locutar en radio, al aire. Y, y la producción, que era mi pasión también. Eduardo me dejaba siempre me dejó y me dio la confianza de tener las llaves del estudio de grabación de él. Era un, Bastante, que era bastante, mucho. sí, en el estudio de producción había una consolita, un buen micrófono y tenía igual dos grabadoras de cinta en las cuales yo ya empecé a hacer mis pequeñas grabaciones, mis pequeñas cuñas. Y todo era pues manual, no como ahora, la facilidad que hay con la computadora. La música teníamos que escoger con un disco LP, después llegó los CDs, y así fabricábamos nuestras ideas y plasmábamos todos en una publicidad todo en cinta magnetofónica y se le pasaba un cassette, la publicidad y todo. No te alargo más, después de eso pasé, ¿Qué tiempo estuviste em, en Radio Hola? yo, yo estuve hasta los 18 años. A los 18 años me casé con una cuencanita y vine a vivir acá a Cuenca. Y aquí empecé a trabajar en K1 y W Radio. Yo me casé con una cuencanita y vine a vivir acá
a la ciudad de Cuenca, donde tuve la oportunidad de trabajar en K1 de Edmundo Valencia, radios Cadena Val, Splendid K1, W Radio, y tuve la oportunidad aquí ya de desempeñarme ya totalmente como locutor y productor después, porque cuando ya hizo falta un poco más de dinero, aquí había en Cuenca unas pocas productoras de audio, la de Fernando Reino, que es dueño de FM 88, Pablo González, que era dueño de Audisur, y no había más estudios de grabaciones. Y por ahí, yo también era productor también de Super 949. Yo les hacía todo lo que es spots, cuñas radiales, identificativos para esta radio, para los señores Piedra. Y Germán Piedra, él me dice, Javier, ponte un estudio de grabaciones. Tú tienes todo el talento, sería bueno de que te pusieras tú un estudio de grabaciones. Y así empezó este sueño. Por ahí me traje de Estados Unidos una consola, una grabadora todavía de cinta porque no había computador, un buen micrófono y empecé a hacer ya producción aquí en la ciudad de Cuenca. De ahí acá ya son 33 años de haber plasmado toda esa magia, ¿no? Y haber hecho realidad todo este sueño que alguna vez yo tuve de niño, ¿no? Tener mi propia productora. No pude tener una radio, César, porque em, yo me casé con una de las hermanas de los señores Valencias, dueños de Ujú, la radio. ujú. Y por cuestiones políticas, yo no pude tener una radio. Pero estoy contento con esta productora. Me ha dado muchos amigos, muchos clientes, me ha hecho conocer aquí en Cuenca. Mis producciones se escuchan a nivel nacional y estoy muy contento. Siempre uno va, yo Antes siempre de digo, preguntarte o que menciones algunas de tus cuentas nacionales o las íconas de allá de la provincia de La Suay, ¿cómo fue ese salto, ese paso, ese primer cliente? ¿Llegó, lo buscaste cuando abriste tu negocio, como dicen, tu kiosco? O claro, con todo respeto, porque ahora debe ser ya una así es. empresa. Bueno, en ese tiempo aquí en Cuenca, mi primer cliente o los primeros clientes fueron, por ejemplo, Destilería Shumir, que en ese tiempo no se podía pasar tranquilamente publicidad de licores, cigarrillos, y uno de mis buenos clientes fue siempre Destilería Shumir, que hacíamos show, siempre hacía shows, auspiciaba eventos. Gente que también hacía espectáculos. Cuenca siempre se ha caracterizado por traer muy buenos artistas y siempre venían a grabar acá al estudio, ¿no? Y, por ejemplo, había marcas como, por ejemplo, Areli Jeans, que allá, creo que allá por allá también en Manta hay un almacén de ellos. Y en fin, algunos clientes, ¿no? Que ahorita tendría que revisar, por ejemplo, Comercial Malo Moscoso. Hay clientes que ya no hay, que lamentablemente por el tiempo cambiaron de nombre sus negocios y ya no se encuentran aquí en Cuenca, pero todo es una escuela, ¿no? Yo siempre he dicho que con el tiempo inclusive tu voz va haciéndose hasta más grave. Y es Así cierto, ¿no? es. Ujú. Todo, em, toda es una escuela. Las mañanas, las tardes, noches y madrugadas que me pasaba editando, haciendo creando, y todo tiene su fruto, ¿no? Aparte que también el otro día conversaba con un amigo, porque yo conservo todavía todos los equipos ochenteros, noventeros. Yo tengo todavía mis grabadoras de cinta totalmente nuevas. Y me mandaron hace un tiempo de Quito unas grabadoras para unas, eh, unos reels, unas cintas magnetofónicas para que les dé masterizando. Son recuerdos que yo les plasmo acá digital. Y conversaba con él y, eh, y bueno, no hay punto de comparación con la producción que se hacía. Había más creatividad en ese tiempo, ¿no? La mente volaba más.
y nos dábamos los medios, inclusive hasta para hacer un efecto vocal y todo, porque no había ni procesadores de efectos, no había absolutamente nada, pero con unas 3 o 4 palabras muy creativas se decía absolutamente todo en un spot. Y yo le decía a mi amigo, oye, ¿sabes que todos los que pasamos por esa escuela de grabar en una cinta magnetofónica, nos convertimos en realmente gente paciente con nosotros mismos, con nuestros clientes y con Exigentes. exigentes también y con nuestras familias también? Entonces, eso fue una escuela maravillosa que mucha gente ahora que se la ha facilitado y tienen sus productoras y que ahora lo hacen, podemos hacer esto una propaganda rapidísimo, pues no tienen, ¿no? No lograron tener esa escuela y esa bendición que tuvimos nosotros en producción y en radio. ¿Y cómo te consolidas o de alguna manera mencionas que existen, si cabe el término competencia, existen nuevos locales, existen nuevas productoras, pero de alguna manera tú tendrás tu tradición, tu prestigio y, digamos, un servicio al cliente que te buscan? Exacto, todo tiene relación con el tiempo, ¿no? Ya te conocen, has ido cultivando, has ido haciendo muy buenos amigos. Yo he sido muy meticuloso en estar siempre actualizado con equipos buenos. El sonido, a pesar de que la gente ahora dice, no, el sonido es igual, de gana actualizas tus equipos, pero no. Es la satisfacción que tú tienes por dentro, el saber de que tú estás dando al público todo lo mejor en sonido, en voces, en creatividad. Y la creatividad es lo más importante en un productor, en un locutor también, porque, y tu sello personal, porque sin creatividad, sin, sin con esa chispa con la que nacimos y somos muy pocos, porque yo digo que el locutor y el productor nace, claro que también se hace, en universidades, aprendiendo, pero somos creo que muy pocos los que nacemos con este don, ¿no? Que es la creatividad y también la voz. Y esto ha sido un sello de marca de aquí, de mi productora, de mi persona, que a la gente le ha gustado. Pero aparte de todo esto, yo quiero, yo quiero eh, dar Transmitir, compartir. sí, compartir, bueno, compartir. Es la calidad de persona. Si tú no tienes una calidad, si tú no tienes esa amabilidad, esa cordialidad con el cliente o con todas las personas, yo creo que no estamos en ninguna parte, ¿no? Hay que ser muy, muy respetuoso, muy blando. O sea, la eh, definición entonces universal, buena persona, buen profesional. Exactamente, exactamente. Entonces, como te digo y vuelvo a repetirte, todas las personas creo que nos educamos y pasamos y nos forjamos y vimos a gente que ya no está con nosotros, radiodifusores que ya no están con nosotros y que fueron todos unos caballeros de la voz inclusive. Háblanos un eh, poquito, menciónanos al respecto de las voces o los caballeros que conociste tú a nivel nacional y también de lo que quedó pendiente, las marcas que o las cuentas que manejas, como ya, antes de despedirnos. bueno, por ejemplo, ahora las marcas que yo manejo en la actualidad, yo manejo todo lo que es la imagen en radio, medios, video de la cooperativa JEP. Es Ujú, la Coca-Cola de las cooperativas. ya, Es como trabajar con Coca-Cola, ¿no? Con las ujú. Coca-Cola de las cooperativas. Es una exigencia y con ellos yo a veces yo no, mi esposa me dice, oye, ya tenemos que salir a viajar o a alguna parte, pero no he podido ya algún tiempo, te comento, salir de aquí a darme un paseíto fuera del país por el asunto de que con ellos yo estoy muy comprometido y hay veces en las que ¿Y no em, tienes o no cuentas o no has formado con un segundo a bordo, de pronto alguien de yo confianza soy o tu misma familia? oye, ¿sabes que yo soy de las personas
que yo hago absolutamente de todo aquí en el estudio. Locutor, productor, editor. Soy la persona que inclusive hace aquí mi estudio. Claro. Y creo que hay que ser un poquito inclusive muy Lo que fue cuidadoso, don, ¿no? eso te iba a decir, lo que fue don Guillermo, un poco celoso. Sí, hay que ser, sí, un poco celoso y mucho más ahora en este tiempo, ¿no? Que no se sabe en quién confiar. Mm. Y don Guillermo, hablemos otra vez de don Guillermo, él sí era una persona muy celosa, pero sí un caballero y que en ese tiempo, bueno, después cuando ya empezó con su enfermedad, él ya se hizo un poco más flexible, empezó a poner locutores A en su ceder. radio, a ceder, a contar con gente que también ya podía pensar inclusive y crear mucho mejor que él. Mm. O Cosa más que él actual, no, o más actual. eso, actualizarse, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad él era mi vecino, todos vivíamos en unos condominios y él vivía en el condominio del lado izquierdo. Y por él fue la amistad y, mm, y él me permitió trabajar en su radio, ¿no? Pero él era una persona muy increíble, su voz, creo que fue, yo pasaba inclusive los programas del fin de semana, un programa que se llamaba Carrusel, que era la encuesta de las 10 mejores canciones de la semana. Y él dejaba ya listo con un guión y dejaba lista su voz en un cassette con tracks, ¿no? Con partes. Y teníamos que obviamente jugarle con los discos ya al tener listo los discos para irle soltando, ¿no? Los discos LPs o 45, donde se encontraban las mejores canciones de la semana. Tuve esa gran oportunidad, esa bendición de haber pasado el programa pregrabado que tenía él, o programas que se llaman ahora enlatados, podcast. En ese tiempo tenía él ahí en la radio, ¿no? Oye, una cuestión, Y también mencionaste a sí, Francis Carrión. Francis Carrión fue muy amigo de mi papi. No le conocí muy bien, él trabajaba en Radio Variedades, era muy pequeño todavía, pero él era muy amigo de mi papi. Con el que soy amigo soy con el hijo, Francis Ujú. Carrión, que él ahora está arrendando una radio ya justo en el mismo dial de la Radio Ola 92.5, se llama Radio Extrema. Con él sí, tengo una amistad increíble porque justo cuando yo abandoné ya Ambato y el programa que tenía, Discoteca 92 y música en Blue Jeans en la radio Ola de Eduardo Cisneros, él se quedó con mis programas Ya. eh, y se quedó haciendo radio allá en Ambato, ¿no? Hablemos de Eh, amistades o de gente que, así como tú te refieres a los que ya no están, encontraste en tu ciudad, encontraste en Cuenca, con los que ahora vives tu presente. Bueno, en Ambato, primero en Ambato, porque ahí con ellos, ya cuando me puse la productora, yo empecé darles trabajo, a grabar con ellos, inclusive les traía acá a Cuenca a que sean las voces de algunas radios de acá de Cuenca, ¿no? Por ejemplo, a Cecilia Gómez, que Ujú. justo cuando yo ya salí de Ambato, ella entraba a trabajar en Radio Ola, a dar sus primeros pininos. A Cecilia yo le traje algunas veces acá a Cuenca, ella era voz oficial de Super 949, después de las radios de Fernando Reino, creo que hasta ahora. Igual Fernando Vaquero, un buen profesional, un muy buen amigo mío, que también tuvo pasos por algunas radios de la costa, de Quito también. Y también le traje acá a Cuenca un tiempo a trabajar en Super 949 con Francis Carrión, con Charbel Catán, con Ulises Torres. Bueno, fue una época muy bonita de locutores zambateños que nos seguimos llevando hasta el día de hoy y somos como hermanos. Qué bueno, Eso es lo lindo de la radiodifusión también, ¿no? así es. Y aquí en Cuenca tengo algunos amigos radiodifusores como Fernando Reino. Tuve la oportunidad también cuando inició FM 88 de trabajar en su radio un poco tiempo. Los señores Piedra, Germán Piedra, Jorge Piedra, que conduce el programa el noticiero de La Voz del Tomebamba.
que son más que amigos, son como hermanos para mí. Con ellos inclusive tienen una relación muy, muy cercana, compartimos a veces momentos familiares en diversas fechas festivas y tenemos una amistad increíble. Por ejemplo, acá hay un radiodifusor ambateño que vive ya aquí en Cuenca muchos años, ya dejó de hacer radiodifusión, se llama Cristian Silva. Ah, Cristian, se Cristian dedicó a las Silva ferias, fue, ¿no? ¿Qué es de la sí, vida, cierto, de él? Se dedicó, hemos preguntado y hemos conversado los que lo conocemos a nivel nacional, porque de alguna manera él estuvo en sí, giras, en Sí, exposiciones. Cristian Silva se formó en Radio Musical de la ciudad de Quito, una de las radios emblemas, una radio madre para todos los radiodifusores y locutores y gente que después se puso sus radios. Él Ujú. empezó ahí a trabajar. Después en Radio Hola, después vino acá a Cuenca a trabajar en Super 949. Después fue un creativo y es un creativo muy que tiene su firma, que tiene su firma muy particular. Empezó todo ese talento, lo enfocó en sus ferias, tuvo mucho éxito y ahora está jubilado. Tiene Qué un montón bueno. de nietos, vive tranquilamente en una casa en Chaullabamba, también tiene otra casita por acá por Paute. Y él ya, como dice, yo ya estoy jubilado y estoy disfrutando con mi familia y él sí tiene chance y tiempo de irse de viaje. Ah, Entonces qué ahora bueno. pasa así, Cristian Silva. Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo contar ¿Y de, qué de- opinas de- tú de mi de que vida. existe una fecha del mes del locutor ecuatoriano y cuál es tu mensaje para los colegas de ahora y de pronto también alguna recomendación para los que inician o aspiran a escucharse o ser las voces de la televisión, de la pantalla en sí? Bueno, para toda la gente joven que se está iniciando, yo siempre les recomiendo a que, aparte de si están ustedes estudiando para ser unos buenos periodistas, comunicadores sociales, productores, no solamente en la universidad está el aprendizaje, sino fuera de ella. Eh, Traten no digo de imitar, pero de poner en un ejemplo de algún radiodifusor muy bueno, de que ustedes Un vean en buen él el referente. talento, un buen referente, una buena guía, para que ustedes tengan, no trato de decir que lo imiten, pero sí de que en lo posible traten de ser mejor que esa persona. Y para eso se necesita salir afuera. Traten de, igual como yo lo dije, como de niño, con una grabadora, tratar de hacer entrevistas, de escucharse la voz, leer continuamente el periódico, hacerse los productores, em, los locutores en sus propias casas con un micrófono, ¿no? Y jugar al periodista, al locutor, pero todo desde fuera, ¿no? De mañana, tarde y noche, practiquen. Eso yo les recomiendo, aparte, obviamente, de la universidad. Y yo creo que todos los días es el día del locutor, todos los días. Un abrazo a toda la gente que se les escucha y imparten educación con sus voces. Eso es lo que yo valoro siempre en un locutor, la educación, em, que nos brinda esa educación con la música, con buenas noticias, con su vida diaria y nos trata a nosotros de educar todos los días del día. Y claro que debe haber un día muy especial para nosotros para recordarnos de que hay gente que está viéndonos, que nos está escuchando y que debemos de ser un referente para todos ellos, con nuestras vidas, con nuestra educación, digamos así, ¿no? Y, y nosotros somos un espejo, somos una luz en todos los sentidos de toda la gente. Es justo que menciones a quién está detrás o junto, tu esposa, tu familia, tus hijos. Con eso cerramos, estimado Javier. Sí, ellos han sido siempre mi pilar.
Tengo ya un hijo que es mi primer hijo, Juan Pablo, creo que a ellos desde pequeños yo había frasecitas pequeñitas en algunas grabaciones y siempre les hacía grabar a ellos, desde pequeñitos. Ya estaban en el estudio de grabaciones y viendo lo que hacía papá, sus producciones, sus comerciales, les llevaba a la radio. Y mi hijo Juan Pablo ahora es profesor de la universidad en comunicación social, tiene una Mm, maestría también y él está a cargo de todo lo que es comunicación audiovisuales de la Universidad Politécnica Salesiana aquí en Cuenca. qué bueno. Eh, Mi hija Andreita, ella es profesora. También le molesto una que otra, le molesto para que me ayude con una grabación. Tienen unas voces muy bonitas. No han hecho profesión de la locución o de la producción. Y mi última hija menor, Isabel, ella todavía está en la universidad. Pero a ella le encanta mucho la música, porque igual a un radiodifusor le encanta la música. Le encanta toda la vieja escuela, la vieja guardia, la vieja música de los Música de 60, consumo 70. personal. Claro, me gusta a mí desde Rafael hasta los Beatles, por ejemplo. Y toda esa música les he ido inyectando a ellos desde que les fui a dejar en el jardín hasta la universidad. Y ellos son unas personas que no gustan del reggaetón. Mis hijos gustan bastante de unos iracundos, hasta, por ejemplo, de un Elvis Presley, hasta música actual, que ellos ahora más bien me dicen, papi, salió este éxito, escuchemos en el carro. Y ellos más bien ahora son mis maestros en música, Ah, porque bueno. ellos están más con el ambiente de la farándula, del cine, de la radio también, ¿no? Uno ya pasa aquí en el estudio y pues a veces no hay mucho tiempo para escuchar radio, ¿no? Te comento que ahora yo estoy a los años haciendo un poco de radio. Estoy ahora prestando mis servicios como productor en Radio Hit de aquí de la ciudad de Cuenca. Y voy ya con un programa justo el próximo mes. Acabamos ya una temporada con un programa de las 500 canciones de la historia de la música. Ahora empezamos otro programa, la segunda temporada ya empieza desde el próximo mes. Y esto es una pasión que no le puedes dejar por nada del mundo. Así es. Eh, He dejado un poquito la producción y darme un poco más de tiempo. Paso completamente muy ocupado y más aún ahora que estoy trabajando para esta nueva estación de aquí de Cuenca, ¿no? Muchas gracias, Javier. Yo te agradezco por tu tiempo, precisamente por este espacio y habrá una segunda, tercera ocasión. Que tengas un buen día y hasta la próxima, Javier. Un fuerte abrazo y siempre mi admiración para ustedes que siempre se acuerdan de nosotros, los locutores y los productores. Abrazos para todos. En la Galería de Locutores 2025, Javier Montalvo desde Cuenca.